la cosecha más grande, pero una cosecha en México de más de 1 millón de pobres por año. Más de 1 millón de pobres por año. Esa fue la gran profundidad del desastre social mexicano, y estoy hablando de la decena trágica socialmente hablando, 2006-2012. El panorama social 2019, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocido como la CEPAL, es un documento muy útil para entender en estos tiempos la dimensión que alcanzó el desastre social que dejaron en México los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el periodo del 2006 al 2012, en esos 12 años, la pobreza aumentó. ¿Por qué? Porque pasó del 37.3% al 41.5%, mientras que en el resto de las naciones del Caribe y de América Latina no ocurrió eso. Ahí se registraron crecimientos significativos en la lucha contra la pobreza. Pero cuando el panista Felipe Calderón llegó al poder, y recuerden, en este tiempo hablamos que no llegó a través de un fraude electoral. Eso ocurrió en diciembre del 2006. En ese tiempo, en la llegada de Felipe Calderón, México figuraba entre los 5 países latinoamericanos que tenían el mejor nivel de vida, que tenían menos pobreza. ¿Y eso a qué nos ha llevado en este tiempo? Nos ha llevado totalmente a estar en una situación muy precaria. Y cuando digo precaria, me refiero que las tasas superiores al 35% solo se vieron en la degradación de México, un país con un creciente número de ciudadanos que viven en una asfixiante situación social que se dio obviamente en esos gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Peña Nieto, y esto terminó con un 44.4% de pobres, pero ojo, se duplicó, o sea, el doble, la pobreza extrema. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que pasó del 6.8% al 12.9% precisamente con Peña Nieto, y se llegó a la fatídica cifra de 52.3 el número de pobres, y esto nos lleva a que tuvimos un aumento obviamente de 12.2 millones, más de 1 millón por año. Estos datos son producto de la misma metodología, el mismo sistema para medir que utilizó CEPAL, que lo hacen en todos los países de la región a través de encuestas en hogares y todo, ¿sí? De censos. Esta información no es información de una posición política, de un grupo o de una institución mexicana, sino es de la Comisión para la Cooperación de la América Latina y del Caribe, conocido como la CEPAL. Esto quiere decir que mientras en América Latina se lograban importantes avances en la lucha contra la pobreza, en los últimos 15 años, mientras que México registró un notable retroceso en su desarrollo social. La clase, fíjese bien, la clase media mexicana hoy en día representa apenas 1/3 parte de la población. Vamos a ponerle el número, 33% de acuerdo a CEPAL, mientras que el 64.9%
de los mexicanos pertenecen a estratos muy bajos, pero el resto, fíjese bien que nos queda 2.1% para llegar al 100, pertenece a la clase alta. ¿Esto qué nos da? Nos da una radiografía completa de cómo está la situación de distribución de riqueza en México y cómo está tan difícil la vida, porque pobreza extrema, es decir, por más que trabajes, no alcanzas a cubrir alimentación, educación, salud, menos diversión, menos paseo, vacaciones. Es muy difícil, es totalmente traumático estar en esas condiciones de la pobreza extrema, que son millones y millones de México y que se produjeron a un ritmo de más de 1 millón por año en los fatídicos años del neoliberalismo en México, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos el panorama social del 2019 publicado por CEPAL, encontramos, si a eso que publica CEPAL se le suma el estallido social de la violencia durante el periodo de Calderón, que fueron los homicidios, se duplicaron en ese periodo, 2006, 2012, de lo que estamos hablando, y además un desborde en la corrupción en el sexenio de Peña Nieto. ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado bien? La estafa maestra en Zagarpa, la estafa maestra en Canapesca, la estafa maestra en la Conagua, la estafa maestra en esto. Va apareciendo y hoy se está destapando todo lo que hay a través de los sindicatos, ¿verdad? O sea, desborde. Cuando se desborda el drenaje, ¿verdad? Por debajo los excrementos, o sea, se contamina. Y México, eso es lo que ha vivido, un desborde de la corrupción. Pero por todo esto que hablamos, publicado por CEPAL, no publicado en México, sino no de una posición política ni de un grupo, sino de la CEPAL, un organismo que depende de la ONU. Y de la ONU depende la FAO, y así el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, ¿verdad? Pero es fácil entender por qué el día de hoy, este sábado, en este programa que estamos transmitiendo desde el Colpos, con tu amigo Benny Castro, un servidor, desde hoy, desde este momento, es fácil entender por qué la oposición política al presidente Andrés Manuel López Obrador es completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque con un poco más de 1 año en el poder, esto lo dice la CEPAL, no lo dice Benny Castro, ahora corresponde a López Obrador dar resultados en economía, obviamente, y en seguridad, ya que las cosas no han marchado mejor que en los gobiernos de sus predecesores, y hablamos de Calderón y hablamos de Peña Nieto, ¿verdad? Y en materia social, donde está puesto, focalizado el énfasis del presidente López Obrador, ahí habrá que esperar para que las nuevas mediciones que nos dé CEPAL en el panorama social 2020 o en el 2020 de CEPAL, de su informe, ¿sí?, podamos comparar la economía mexicana con el resto de las economías de los países que conforman la región del Caribe y de Latinoamérica. Obviamente, soy Benny Castro, este es tu programa desde el Colpos, y hoy estamos transmitiendo de manera sabatina, como lo hacemos siempre. Te esperamos en un nuevo programa. Recuerda que nuestros puntos de vista son reflexivos, son para que hagas un alto en el camino y diga, ¿qué pasó en México? Estuve dormido, ¿qué me pasó en 15 años? ¿Por qué se fue al traste? ¿Por qué se fue al precipicio la vida social de México? ¿Y por qué México, un país rico con millones de pobres? Es injusticia social. Tenemos que clamar al estado de bienestar y tener la justicia social que nos merecemos como nación. Hasta la próxima.